Listo, bueno. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya para iniciar nuestro servicio en esta tarde. Gracias al Señor, ¿verdad? Aquí estamos en la iglesia y hermanos, queremos darle la bienvenida a todos ustedes y esperemos que se estén conectando la mayoría. Yo creo que ya algunos ya están conectados, ya nos están mirando. Mándenos saludos, hermanos, mándenos un like, manden un comentario. Estamos atentos, ¿verdad? Ahí mis hermanos que nos están apoyando están atentos ahí. A lo mejor le van a también a mandar algún mensaje dándole gracias, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, compartan, ¿verdad? En esta tarde queremos iniciar nuestro servicio, pero no sin antes darle la bienvenida a todos ustedes que se están conectando. Y esperemos, hermanos, los que están viendo quizá ya una repetición del servicio, pues de la misma manera, ¿verdad? Que el mensaje que tiene la palabra de Dios para nosotros pueda llegar al corazón y pueda ser, ¿verdad?, edificado cada uno de nosotros. Y hermanos, y en esta tarde pues le damos las gracias. También, hermanos, recordarle, antes de que se me pase, que tenemos página de YouTube. En YouTube ya estamos ahí, en YouTube para todos aquellos que no tienen Facebook, que no nos pueden ver a través de Facebook Live. Entonces pueden ir al YouTube y ahí pueden mirar el servicio y la predicación de la palabra de Dios, que seguimos adelante por la gracia del Señor. Y estemos orando, hermanos, ¿verdad? Estemos orando para que todo esto llegue más allá y sobre todo que la palabra de Dios siga siendo predicada. Entonces, hermanos, vamos a comenzar en esta tarde. Les damos la bienvenida y le damos gracias a Dios por todos ustedes. Esperemos que se estén conectando, que estén atentos al servicio y también que nos acompañen a cantar. En esta tarde pues vamos a orar. Los invito a orar. Voy a empezar con una oración para poner todo esto en las manos del Señor y después vamos a entonar un precioso himno. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por el enorme privilegio, el gran privilegio que nos da, Señor, de poder venir a la iglesia y poder compartir, Señor, el mensaje de tu palabra, poderte cantar, Señor, en este servicio, sabiendo que pues los hermanos ahorita no están presentes físicamente, pero estamos seguros, Señor, de que muchos hermanos van a ver este mensaje, van a estar atentos, Señor, al servicio de su iglesia. Y si habrá alguien más por ahí que está mirando este mensaje, Señor, toca su corazón para que también reciba la gracia salvadora que tú tienes para todos nosotros en este tiempo, en medio de dificultades, en medio de estas epidemias, de estas situaciones que estamos pasando. Que tu nombre sea glorificado, que la gente pueda venir a tus pies, que puedan reconocer que tú eres el único y suficiente Salvador del mundo, Señor. Ponemos en tus manos en esta tarde este servicio con temor y temblor y damos la honra y la gloria a usted, Señor, porque usted es digno de ello. Gracias le damos, Señor, en esta tarde. Nos ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a cantar. Para los que no saben, es nuestra iglesia aquí en Tijuana, Iglesia Bautista Monte Calvario. Estamos para servirles, hermanos. Dios los bendiga. Ahí tendrán toda la información, ¿verdad? En la página. Vamos a comenzar cantando este precioso himno, En la Cruz. Si usted tiene himnario, cántelo por favor. El himno número 110, el himnario bautista, el himnario rojo, el número 110, En la Cruz. Adelante. Herido, triste, a Jesús mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, no primero vi la luz, vi las manchas de mi alma, yo la ve. Fue allí porque no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque no vi a Jesús y siempre feliz con él seré.
venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran Consolador, Divino Espíritu que hoy me... Amén. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios. Hermanos, nada más comentarles. Recordemos que vamos a tener la famosa contingencia que se nos ha anunciado, ¿verdad? Durante este tiempo. Ya estamos a otro nivel ya actualmente de la contingencia, hermanos, y recordarles nada más que durante todo este mes de abril, ya entramos al mes de abril, ya estamos en el mes de abril, hasta el día 30 de abril está decretado, ¿verdad?, por el gobierno. Hemos estado mirando las noticias, nos han estado llegando también información a todas las iglesias por igual. Se les mandó, ¿verdad?, una información de parte del gobierno para pedirles a todos los hermanos, ¿verdad?, que pues se abstuvieran, ¿verdad?, de los servicios, de congregarse, ¿verdad?, y todo eso, mientras pasa la contingencia, que es hasta el día 30 de abril. Entonces, hermanos, durante este tiempo vamos a estar transmitiendo los servicios en vivo, vamos a estar teniendo los mismos horarios, vamos a tener los horarios, ¿verdad?, regulares que tenemos, los miércoles a las 7 de la tarde. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero hermanos, vamos a estar tratando de tener los servicios, ¿verdad?, a la misma hora. Los domingos, recuerde, a las 10 de la mañana comienza escuela dominical, y después de la escuela dominical a las 11:15 comienza lo que es la predicación. Por la tarde también, este próximo domingo vamos a tener servicio, comenzará a las 6 de la tarde. Entonces, hermanos, queremos que estén atentos a las enseñanzas, que queremos que estén atentos a la predicación de la palabra de Dios, hermanos, y también recordarles, ¿verdad?, y recordarnos a todos nosotros que seamos fieles, ¿verdad?, al Señor en todo momento. También recordar, hermanos, que traigamos, ¿verdad?, las ofrendas a la iglesia, los diezmos al alfolí, como dice la palabra de Dios. Eso es importante también, hermanos. Gracias a Dios, porque pues Dios ha sido fiel, no ha faltado nada, gracias al Señor. Pero, hermanos, recordarles, animarnos unos a otros, siendo fieles al Señor en todo. Entonces, hermanos, ahí están los avisos, ahí están los anuncios. Tengamos en cuenta todo esto, hermanos. Y así, lo invito a que tome su Biblia. Vamos a tener una lectura bíblica en esta tarde. Abra su Biblia en Segunda a los Corintios, por favor. Segunda a los Corintios, vamos a tener una lectura bíblica en el capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 19. ¿Ok? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 11 hasta el versículo 19. Y aprovechando también la lectura, para recordarle que en este mes vamos a estar hablando acerca del
abril, mes de la reconciliación. Este es el tema, el lema que vamos a estar llevando durante este mes. Más adelante les voy a avisar de qué se trata, y también el mensaje introductorio en esta tarde va a tratar acerca de eso. Entonces, hermanos, vamos a tomar la lectura bíblica también, así aprovecharemos también el tiempo, redimir el tiempo, ¿verdad? Que es poco y también muy especial. Entonces, hermanos, estamos ahí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 en adelante. Yo lo voy a comenzar a leer. Aquí hay algunos hermanos también, gracias a Dios. Vamos a leer ese pasaje. Dice así la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí está, ¿verdad? El pasaje, hermano, muy propicio para que usted lo tome ahí, lo guarde ese pasaje ahorita en su Biblia, lo tenga presente, porque de ahí vamos a tener también parte del mensaje en esta tarde. Entonces, hermanos, pues ahí está la palabra del Señor, y qué bendición, ¿verdad? Porque muchas personas ahorita van a estar mirando y van a estar también a la misma vez recibiendo este mensaje. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar, vamos a tener otro himno más, el himno número 98. Himno número 98, vamos a entonar un himno más, hermanos. Himno 98 se llama Hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también mi pobre ser allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar.
la fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Amén. Qué bendición, hermanos. Les iba a decir, tomen sus asientos, pero bueno, sí, aquí hay un hermano, ¿verdad? Dos hermanos, pueden tomar su asiento. Gracias, hermanos, qué bendición. Poderle cantar al Señor, hermanos, es una alegría. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, mire qué bendición. Hermano, diga amén también ahí, póngale amén, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Una señal, ¿verdad? Una manita, un like, no así, ¿verdad? Así. Entonces, hermanos, qué bendición poderle cantar al Señor, hermano, estos preciosos himnos. Y que usted también ahí en su hogar, hermano, esté cantando, ¿verdad? Que estén cantando ahí en su hogar en esta tarde, acompañándonos. Hermano, qué bendición poderle cantar al Señor, qué bendición poder venir a la iglesia en medio de circunstancias, ¿verdad? Difíciles, adversas, donde nuestra fe es probada. Dice la palabra de Dios que es más preciosa que el oro, ¿verdad? Entonces nosotros es necesario, hermano, es importante también cuidarse, ¿verdad? Resguardarse. A veces somos olvidadizos, ¿verdad? Y lo digo por mí también, a veces nos descuidamos y todo, pero hermano, hay que poner, ¿verdad? El cuidado es importante. Entonces ya ahorita, hermanos, resguardarnos todos, ¿verdad? Todos a resguardarnos, ya evitar, ¿verdad? Lo más posible, estar exponiéndonos a la calle, lo más esencial que podamos salir, ¿verdad? Al mandado, a alguna emergencia, al doctor, es importante, está bien, pero no para turistear, ¿verdad? No para andar turisteando acá, pues, a dar la vuelta, a ver qué se mira por ahí. No, hermano, eso ya, olvídese eso, por favor. Mejor vaya a su casa, póngase a leer su Biblia, póngase a orar, póngase a darle gracias al Señor, amén. En esta tarde quiero darle gracias al Señor, hermano, porque el Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor está mostrando su misericordia con la gente. Si usted quiere dar gracias al Señor, mándenos su acción de gracias, mándenos ahí en la página, lo vamos a ver después nosotros, ¿verdad? Ahorita lo están mirando muchos más hermanos, pero sería bueno, hermano, darle gracias al Señor. Tenemos mucho por qué darle gracias al Señor y más en estos tiempos, más en momentos difíciles, es bueno dar gracias al Señor porque el nombre del Señor es glorificado, ¿verdad? El nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado, hermano. Qué bueno es nuestro Dios y la verdad, hermano, que estamos con gozo, con alegría. Hay tribulaciones, hay pruebas, hay dificultades y, hermano, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber luchas, siempre va a haber dificultades. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Van a venir azotes, van a venir pruebas de los de adentro, de los de afuera, va a venir todo tipo de situaciones, pero nuestra fe debe estar bien fundada y bien cimentada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es un ánimo, ¿verdad? Es una manera de compartir un testimonio, de decir, sabe que el Señor ha sido bueno, ha sido fiel con nosotros, y hermano, de su acción de gracias, de su testimonio. Si usted tiene una petición también, hermano, de oración, póngala ahí, por favor, comparta esa petición para que otros hermanos también estén orando. Hay que estar orando también por algunos hermanitos de aquí de la iglesia, ¿verdad? Que nosotros conocemos, que han estado pasando pues situaciones difíciles. Oren por nuestra hermana Elvira, ¿verdad? Ella está también pasando por una situación difícil, hermanos. Les pedimos oración por ella, estar orando, ¿verdad? Para que Dios pues le calme esos dolores y le pueda sanar también y restaurar, ¿verdad? En todo momento, nuestra hermana Elvira. Y pues varios hermanitos que ahorita se me vienen a la mente, pero hermanos, es importante no dejar de orar, no dejar de estar al pendiente de nuestros hermanos, ¿verdad? Estar orando unos por otros, orando para que Dios supla, hermano, porque muchos hermanos quizá también no están yendo a sus trabajos, es muy difícil también el sustento, a veces no hay ahorros, no hay fondos, y hay que estar al pendiente de eso, hermano. Por eso también le animamos, ¿verdad? Para que tengamos aquí tenemos una despensa, tenemos una canasta. Lo que podemos hacer, hermano, si usted dice, no, pues es que ¿cómo le hago? ¿Cómo la llevo? Vamos a buscar la manera, hermano, de hacerlo lo más posible, hermano, de que sepamos
si hay necesidad por ahí, hacer un esfuerzo para poder sacar adelante, ¿verdad? Este asunto de la despensa y poder ser de bendición a una familia de las más necesitadas de nuestra iglesia. Entonces, hermanos, les pedimos, ¿verdad?, de todo corazón que estemos atentos, que hagamos un esfuerzo, que tengamos ánimo para poder hacer la obra de Dios, como dice su palabra, ¿verdad?, en todo tiempo. Entonces, hermanos, eso es por lo pronto, algunos avisos, y hermanos, y pues estén orando, estén atentos, ¿verdad?, a todo este mes, todos los eventos que se estaban previendo están cancelados, incluyendo también, hermanos, lo que es el día de resurrección. Vamos a dejar eso, lo vamos hasta el siguiente mes, si Dios nos favorece, y si Dios favorece nuestro entorno, y volvemos a las actividades normales, volvemos a congregarnos. Entonces vamos a retomar, vamos a replantear esas actividades. Al fin y al cabo, no necesitamos en sí de una fecha, ¿verdad?, para tener no, pues ya se nos pasó. Podemos tomar con mucho gusto, ¿verdad?, en el siguiente mes podamos retomar, ¿verdad?, el recordatorio de esto de la muerte, de sepultura y resurrección de Cristo. Eso es muy importante, no olvidarlo. Entonces, hermanos, les invitamos a estar atentos también a las necesidades de unos por otros. Amén. Entonces, hermanos, eso es como a manera de aviso también, algunos avisos breves, y hermanos, pues que Dios nos ayude a todos. Amén. Que ore por la ciudad también, ore por sus vecinos, oremos por toda la ciudad, porque muchas personas andan vulnerables, andan sensibles también, y estemos orando para que Dios nos ayude también. Doy gracias a Dios porque me habló una persona, ¿verdad? Me habló una persona por teléfono pidiéndonos oración, pidiéndonos ayuda. Trae bastantes necesidades. Estemos orando por esa persona. Ahí en la página del WhatsApp creo que les puse el nombre de él, ¿verdad? No lo puedo hacer público porque no es bueno, pero hermano, entonces estemos orando por esta persona. No le conozco físicamente, pero Dios sabe la necesidad de él, y estemos orando para que podamos hacer también la labor, ¿verdad?, de ayudar y compartir el evangelio. Entonces, hermanos, vamos a continuar en esta tarde, y los invito a tomar su Biblia. Vamos a tener, vamos a darle el tiempo a la enseñanza. Vamos a darle el tiempo a la enseñanza en esta tarde. Lo invito por favor a tomar su Biblia. Ya tenemos algunos hermanos. ¿Sí nos están mirando algunos hermanos? Hermanos, saludos, amén. Es que se siente raro. Bueno, está bien. Esos hermanos que nos están viendo, compartan, hermanos, compartan con alguien más, compartan con amistades, compartan por favor. Es importante, ¿verdad?, que compartamos con la mayoría de hermanos. Pero bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Es un servicio pues prácticamente corto, de enseñanza, de canto, de predicación, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra de Dios. Lo invito a ir a la palabra de Dios, por favor, ahí a 2 de Corintios, ahí en el pasaje donde estuvimos leyendo hace unos momentos. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 19, pero me voy a centrar en el versículo 17 en adelante. Ahí me voy a centrar un poquito más y vamos a entrar ahí un poquito en el tema. ¿Qué le parece? Amén. Ok, dice la palabra del Señor. Sígame con su vista. Después de eso vamos a hacer una oración. Dice la palabra del Señor así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene ¿de quién dice? De Dios. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y luego dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a orar, hermanos. Ahorita hay muchas cosas. Solamente voy a dar este mensaje como una manera de introducción. Durante este mes vamos a estar tratando de este tema
que es muy interesante y es muy bueno para estos tiempos también. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, gracias te doy una vez más, Señor. Gracias por lo bueno que has sido, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias porque en medio de todas estas cosas, Señor, nos has mantenido, nos has dado paz. Le has dado también a nuestro país la esperanza, Señor, del Evangelio. Tenemos libertad, Señor, para poder predicar tu palabra, poder ir y llegar, Señor, a tantos lugares, Señor. Tenemos misioneros, tenemos hermanos que están haciendo la obra en diferentes lugares, Señor. Pedimos tu bendición sobre ellos también. No nada más aquí, Señor, sino también en todos los lugares, en cada rincón de nuestro precioso país, Señor, donde hay hermanos que están dispuestos, Señor, a estar ahí en ese lugar predicando tu palabra, Señor. Hay varios misioneros, Señor, que están haciendo la obra, que están sacrificando muchas cosas, Señor, con tal de llevar y alcanzar a mayor número, Señor. Damos gracias por ellos, pedimos su bendición, que usted supla toda necesidad, Señor, y que usted sea glorificado. Y gracias, Señor, por este asunto de la reconciliación, que no es del hombre, como dice su palabra, todo eso proviene de usted, porque usted es la fuente, Señor, del amor, de la reconciliación. Usted es la fuente de todo bien, y Señor, usted ha tenido a bien reconciliarse con nosotros, Señor. Y mi Dios, pues le agradecemos porque hemos oído su palabra, hemos oído su llamado. Y Señor, aquí estamos, Señor, dándole muchas gracias y rogamos por toda esa gente, Señor, que no le ha conocido, que no le ha recibido en su corazón, Señor, para que ellos también le reciban y puedan alcanzar, Señor, la gracia de la salvación. Damos gracias, mi Dios, en esta tarde. Todo esto lo pedimos y lo ponemos en sus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues bien, queridos hermanos, quiero en esta tarde tocar este tema. No sé si va a ser a manera de predicación o va a ser a manera de estudio, pero es muy interesante, hermanos, que en estos tiempos hablar de la reconciliación, hermano, es un tema pues que quizá no se ha tocado mucho, pero estábamos, mi hermano Eduardo y su servidor, estábamos meditando, ¿verdad? Cómo podemos tener para este mes este lema, y mi hermano me decía, no, pues el perdón. No, pues me decía varios asuntos, ¿verdad? De los niños también, es día de los niños, es día de, necesitamos hablar de eso, y estamos ahí meditando y diciendo, pues yo creo en nuestro corazón, Señor, danos palabra, danos algo, Señor, para poder poner y llevar a cabo, ¿verdad?, el mensaje durante este mes. Así lo hemos decidido en nuestra iglesia, ¿verdad?, que cada mes tengamos un lema, cada mes tengamos temas de qué hablar, y en esta ocasión de pronto así, reconciliación. Y hermano, y qué bonito que podamos nosotros, hermano, a meditar en este asunto de la reconciliación. Cada uno de nosotros quizá ha escuchado esta palabra, reconciliación, pero si nosotros tratáramos de dar una definición, yo le aseguro que batallaríamos en definir la palabra. Como que la entendemos, pero no podemos decir con claridad qué es este asunto de la reconciliación. En este mes estaremos hablando de esto, y hermano, es tan propicio este tema, porque durante este mes, usted sabe que en el sistema en el que vivimos, ¿verdad?, nos ha tocado vivir en un sistema donde tenemos un horario, tenemos tiempos medidos por el gobierno, ¿verdad? Tenemos un calendario, y en este mes toca lo que se le llama la Semana Santa, lo que la mayoría conoce como Semana Santa, o conocemos, ¿verdad?, como Semana Santa, así lo reconocemos. Muchos lo entendemos como, Semana Santa, vacaciones, vacaciones, ya las vacaciones de Semana Santa, son las cortitas, pero hay que agarrarlas, ¿verdad? Hay que disfrutarlas. Otros quizá piensan en Semana Santa, piensan que, no, pues me voy a ir a la playa, ¿verdad? Ahorita ya nadie puede ir a la playa, están cerradas las playas, amén, para que no se vaya a la playa. Y sucesivamente pudiéramos tener diferentes formas de pensar, y es bueno que tengamos diferentes formas, ¿verdad? Es bueno que tengamos, pero cuando vamos a hablar de la reconciliación, bíblicamente hablando, entonces ya tenemos que centrarnos a buscar la definición de lo que es la reconciliación.
bíblica, reconciliación bíblica, ¿verdad? Y por eso usamos de la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí. Dice en el versículo 19, si usted me acompaña y tiene una Biblia en su mano, lea por favor ahí, en 2 Corintios estamos, capítulo 5, versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. Ahí nos está hablando de una doctrina fundamental, una doctrina bíblica. Dice allá, acompáñeme a ver por favor, para que vea que no es un invento de uno, lo que dice en San Juan capítulo 1 versículo 1. Vamos a ver este aspecto, nada más rápidamente quiero tocar eso, ¿verdad? Porque aprovechar que, hermanos, tenemos la palabra de Dios, es lo que más debemos de leer, amén. Debemos de aprovechar la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 1. Si alguno de los presentes me ayuda a leerlo, por favor. San Juan. Gracias. Mire, si usted tiene su Biblia, lea, dice claramente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, dice aquí mismo en ese versículo 19, en 2 Corintios, dice que Dios estaba ¿en quién? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hermano, ese aspecto es muy importante. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Y hermanos, si pudiéramos contar nuestros pecados, yo le aseguro que son muchos pecados. Si pudiéramos enlistar los pecados, nada más los pecados que hoy cometimos. Es más, algunos ya ni se acuerdan. Pecado yo, no, yo no pequé este día. Pues ya pecó, ¿verdad? Desmemorizado. Porque todos pecamos, la Escritura dice en Romanos 3:10, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Vaya ahí a Romanos 3:10 si quiere. Bueno, yo nomás le doy la cita, pero estoy haciendo una referencia de la importancia, hermano, de este asunto de la reconciliación. El asunto dice, mire, léalo ahí conmigo, dice versículo 18, ahí atrás. Y todo esto proviene de Dios. Todo este asunto de la reconciliación proviene de Dios. Dios nos amó primero a nosotros. Amén. Entonces es importante, es importante, hermano, número uno, considerar de quién viene la reconciliación. Número uno es de Dios. Pero usted dirá, hermano, pero no me ha dicho qué es la reconciliación. Bueno, vamos para allá. La reconciliación, hablando en un término así bíblico y también general, Dios nos llama a reconciliarnos, ¿verdad? Con Él. La reconciliación es establecimiento de relaciones amistosas entre partes que difieren entre sí. Repito, reconciliación es establecimiento de relaciones amistosas entre partes que difieren entre sí. Y también un término así un poquito más corto, la reconciliación es hacer las paces después de una guerra. Dice la palabra de Dios, vamos allá, mire, vaya, acompáñeme a Romanos, por favor. Vamos a Romanos, capítulo 5. Qué interesante, hermano, estábamos nosotros enemistados con Dios. La raza humana, todo ser humano, éramos enemigos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? No, yo soy bien amigo de Dios. Pues Dios no dice lo mismo. Dice el Señor que la enemistad del mundo, ¿verdad? Nosotros éramos enemigos de Dios, hermanos, estábamos enemistados.
Ahí en Romanos dice el capítulo 5, versículo 8 en adelante, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quién muestra su amor? Dios. Todo, recuerde, todo proviene de Dios. Y luego dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego mire lo que dice el versículo 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y luego el versículo 10: porque si siendo, ¿qué dice? A ver, lean los hermanos que están aquí conmigo, ¿qué dice? Siendo enemigos, hermanos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hermano, si nos ponemos un poquito a meditar, dice que éramos enemigos de Dios. Si nos ponemos a meditar, hermano, usted y yo hemos oído hablar de este asunto de los enemigos, ¿verdad? Que somos enemigos. Bueno, no somos enemigos, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo. Pero, hermano, qué triste es saber acerca de los enemigos. La palabra enemigo se utiliza mucho en la Biblia para referirse a Satanás, al diablo, a Satanás. Satanás quiere decir adversario, enemigo. Ese es el significado de Satanás. Y dice la palabra de Dios que nosotros éramos enemigos de Dios. No solamente estábamos apartados, no solamente estábamos separados por el pecado, sino que éramos enemigos de Dios. Hacíamos lo que a Dios menos le gustaba. No le agradábamos a Dios en lo más mínimo. No importa la religión en la que hayamos estado, no importa si era una religión bautista, una religión la que usted piense o medite, pero aquí la palabra de Dios dice que todo esto proviene de Dios. Este asunto de la reconciliación viene a tomar una importancia, viene a manifestarse de una manera muy especial con sus enemigos. Dios buscó al hombre que era su enemigo para reconciliarse, para hacer las paces con nosotros, para él buscar amistad y no enemistad, para él ser amigo de nosotros, hermano. Y nosotros éramos los enemigos. Dios no era nuestro enemigo, nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces este asunto comienza, número uno, dijimos, con Dios. Dios, nuestro creador y salvador, sustentador, al que nadie ha visto y nadie puede ver, tuvo a bien reconciliarse con la raza caída. ¿Recuerda usted la historia de Adán y Eva? Adán y Eva fueron puestos allá en el Génesis. Vaya allá en Génesis y lea Génesis, ¿verdad? En esta noche y ve ahí la historia. Adán y Eva fueron puestos en un lugar hermoso, ¿verdad? En un huerto, tenían todo, disfrutaban de todo, tenían la comunión con Dios, eran amigos, era una relación perfecta. Hasta que vino el adversario, el enemigo, y vino a traer, ¿verdad? Vino a hacer caer al hombre en pecado y a hacer enemistad contra Dios. Y hermano, qué triste, porque hasta hoy en día ese pecado todavía lo tenemos en nosotros. Todavía los hombres que nacen hoy en día, las personas que nacen hoy en día, traen consigo el pecado de Adán y Eva. Y es triste, hermano, porque llegamos a un punto en la vida donde, gracias al Señor, llegamos a un punto donde podemos tomar una decisión para que podamos nosotros volver a tener esa comunión con Dios, ya no físicamente, pero espiritualmente. Y dice la palabra de Dios que nosotros, mire, éramos enemigos de Dios.
Porque si siendo, dice el versículo 10, Romanos 5:10, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahorita vamos a dar también énfasis a esa siguiente parte del versículo, que está muy interesante también y que tiene que ver con todo esto. Pero qué interesante, ¿verdad? Ahora podemos tener un panorama distinto de lo que es la reconciliación y podemos meditar, hermano, en este asunto de la reconciliación. Si nosotros meditamos, hermano, cómo nos hace falta reconciliarnos, ¿verdad? Entre nosotros como seres humanos. Y que muchas veces, hermanos, nosotros vemos y sabemos y entendemos que quizá hemos ofendido a alguien, quizá hemos lastimado a alguien, o quizá alguien nos ha lastimado. Lo que hace falta es reconciliación. Quizá usted ha oído o usted mismo está viviendo esa situación. Ha vivido problemas con su familia, con familiares, padres, tíos, abuelos, mamá, hermanos, familiares de sangre, hermano, que están enemistados, están peleados a muerte, no se puede ni ver. Qué triste eso, hermano. Qué triste que nos tenga que pasar, a todos nos ha pasado, a todos nos pasa eso. Yo creo que a todos. A mí me ha pasado, no sé a usted, a lo mejor a usted no. Pero es triste que debiendo de tener, ¿verdad? Una amistad, debiendo de tener un lazo, ¿verdad? De amistad, de amor, de perdón, de comunicación, se rompe ese lazo, se rompe esa amistad y se forma una barrera y ahora no solamente estamos distanciados, ahora nos consideramos enemigos unos de otros, hermano, y eso no está bien. Por eso la reconciliación nada más está en dos aspectos. La reconciliación tiene dos aspectos. Aspecto número 1, reconciliación que necesitamos con Dios. Y aspecto número 2, la reconciliación que necesitamos con el hombre, uno con otro aquí. ¿Alguien se acuerda qué es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? Dice, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos grandes mandamientos de nuestro Dios, hermanos. ¿Y sabe qué? Por eso la reconciliación tiene dos aspectos. El aspecto número 1 es que Dios buscó reconciliarse con nosotros, buscó hacer las paces con nosotros cuando estábamos enemistados. ¿Y sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Qué tremendo, hermano, que a veces no lo meditamos. Dice él en su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios hizo algo tremendo, hermanos. Dios hizo algo que nunca, jamás nadie, por más dinero, plata, poder, influencia, fama que pudiera tener una persona, nadie podrá obtener ese favor de parte de Dios. Nadie, por más posición religiosa que pueda tener un hombre, no importa cuál sea su posición religiosa, no importa cuánto conozca usted de la Biblia, no importa cuánto sepamos versículos de memoria, no importa eso. Nadie puede alcanzar el favor y el perdón de Dios sino solamente creer en que Cristo murió por usted y por mí. Que alguien se sacrificó por nosotros para que estuviéramos bien con Dios. Alguien derramó su sangre inocente y limpia, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y por Él tenemos reconciliación con Dios. Volvamos otra vez, por favor, allá a 2 Corintios, por favor, capítulo 5, y mire lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 5, y mire, viene una situación muy importante.
ahora que vemos este asunto de la reconciliación, que estamos en tiempos donde la gente está enemistad, y más ahorita, ¿verdad? Porque nos mandaron a resguardar a todos a las casas, ya no podemos tener amistad así cercana. Ah, voy a ir a hacer un amigo aquí No. Quédese en su casa, ¿verdad? Y hermano, quédese en su casa, quedemos en nuestras casas, ¿verdad? Eso es importante. Pero hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante, pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Subráyele ahí. Todo proviene de Dios. Es decir, nadie puede alzarse el cuello, nadie puede decir, oh no, yo soy tan buena persona que yo y Dios somos súper amigos. No, nadie. Porque este asunto no viene del hombre, viene de Dios, es de Dios. Es más, yo le aseguro que no hay nadie ahorita alrededor del mundo, alrededor del planeta, que haya vivido tanto tiempo que ni siquiera existía la Biblia. Yo creo que no hay nadie en la actualidad que tenga 1500 años de edad. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nadie nos podemos jactar de nada, porque la palabra de Dios ya estaba desde antes que naciéramos usted y yo. Desde antes que naciéramos ya estaba la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ganó terreno, que Dios nos va por delante mucho más antes que nosotros nos demos cuenta de que podemos alcanzarlo. La palabra de Dios va mucho más adelante. Y mire lo que le quiero decir. Dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y luego observe esta parte. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow, hermano. Dios buscó amistad con nosotros, hizo las paces con nosotros por medio de Cristo Jesús, su Hijo amado, único Hijo, y nos reconcilió. Volvimos a tener amistad con Dios. Y qué bonito, hermano, es tener amistad con Dios. No importa si no tengamos familia, si no tuviésemos nada o nadie en este mundo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, dice la palabra de Dios. Pero tener amistad con Dios significa tener todo. Tener amistad con Dios es haber arreglado cuentas con Dios. Es haber arrepentido de sus pecados y haber vuelto otra vez a tener el favor de Dios. Cosa que nadie lo puede tener por sus propios méritos, por su mucha influencia, por su mucha fama, por su mucho carisma o lo que quiera ponerle. Nadie puede tener ese favor, sino solamente aquel que reconozca a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces vendrá de parte de Dios la gracia salvadora a través del Espíritu Santo, que está hoy entre todo el mundo. Está hoy en día el Espíritu Santo obrando y convenciendo al pecador de su pecado. Pero va a llegar un día en que ya no estará más aquí. No voy a hablar de eso, pero quiero que observe que Dios hoy nos ha encargado. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Corintios en aquel año, aproximadamente el año 60 después de Cristo, y le está escribiendo y le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia: por favor, hermanos, estén atentos. Hermanos, desen cuenta que nosotros éramos enemigos de Dios. Y hermanos, ahora que somos amigos, Dios nos ha dado en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Mire lo que dice ahí el versículo más adelante. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor, hermano? Es muy fácil, muy sencillo. No tenemos que ir ¿verdad?, a grandes profundidades, pero la palabra de Dios es clara. Dios nos ha puesto en nuestras manos su palabra para poderla llevar al hombre que está enemistado todavía con él. Hay personas hoy en día que no han querido reconciliarse con Dios. Hay personas hoy en día que andan haciendo su propia voluntad, que andan viviendo bajo sus leyes, bajo sus propios principios y no bajo los principios de Dios. Y a eso dice la palabra de Dios, que se le ha entregado a su pueblo, a su iglesia, a usted y a mí, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, creados para buenas obras, para poderle llevar a las personas esta oportunidad para que se reconcilien con Dios. Qué tremendo, hermano, porque ahora es una responsabilidad de nosotros. Hoy en día, más que nunca, yo creo, a lo menos más que lo que yo tengo memoria, bueno, no tengo muy buena memoria, ¿verdad? Pero yo no me recuerdo tanta actividad de parte de los embajadores de los países, tratando países con países por medio de sus embajadores. Yo me sé hoy el nombre del embajador de México. ¿Cómo se llama? Marcelo Ebrard, es el encargado, ¿verdad? Es el representante, hermano, Marcelo Ebrard, nuestro respeto, ¿verdad? Un hombre de posición y todo. Qué bendición tener un embajador. ¿Qué quiere decir eso? Que ese hombre nos está representando a todos los mexicanos. Y ese hombre debe de tener buenas palabras y puede hablar bien y puede ser un buen representante de nosotros y debería de serlo, ¿verdad? Yo creo que es, gracias a Dios. Pero un embajador tiene la responsabilidad de representar lo mejor de su lugar, de su país. Dice la palabra de Dios que ahora Dios nos ha puesto en nuestras manos la palabra de la reconciliación y nos ha hecho ahora embajadores. Ahora somos embajadores y, hermano, ¿cómo batallamos? A veces no entendemos eso, pero es muy sencillo. Ahora nosotros somos representantes del Evangelio, representantes de Cristo. No me confundan ni me malentienda, por favor. Está diciendo que usted es Cristo. No lo malentienda. Para nada, jamás, nosotros nunca vamos a llegar a ser quizá como Él, aunque debiéramos de extendernos hacia mejorar y ser mejores cada día y poder alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro ministerio, nuestra misión también. Pero dice la palabra de Dios que somos como embajadores. Si lo leyó, léalo conmigo. Dice versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermano, no venimos en nuestro propio nombre. Por eso el apóstol Pablo dijo al principio: no nos recomendamos nosotros a nosotros mismos. No estamos aquí para echarnos flores nosotros. No, sino debemos de hablar en nombre de Cristo. Este aspecto, hermano, de la reconciliación abarca otros temas que vamos a ir viendo más adelante durante este mes. Hay muchos aspectos muy importantes, pero hay que darle el realce, hay que darle el renombre que la palabra de Dios nos indica aquí. ¿Por qué? Para no desviarnos, para no malentender, para no malinterpretar y para poderle dar el sentido correcto que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el sentido correcto? Que yo entienda que Dios me buscó a mí siendo yo su enemigo y me dijo: Jaime, yo he decidido perdonarte, aunque tengo que castigarte, pero yo he decidido perdonarte. Yo mandé a mi Hijo Jesucristo a morir por ti y llevar todos tus pecados a la cruz. Y un día, si tú te arrepientes, yo los voy a lanzar hasta lo más profundo del mar y jamás me acordaré de ellos. Te voy a hacer una nueva criatura en Cristo y vas a andar en buenas obras. Y sabe una cosa, un día yo lo escuché, no audiblemente, pero escuché la palabra de Dios. Y pude decidir
arrepentirme y reconocer que Jesucristo vino a salvarme, que Jesucristo vino a morir por mí, vino a salvarme de una condenación, porque después de esta vida hay otra vida y también hay otra muerte. Pero ahora me ha recomendado a mí como embajador suyo, y a cada creyente alrededor del mundo, a cada persona que recibe a Cristo como su Salvador, el anhelo de Dios más grande es hacerlo su embajador, es hacerlo un representante suyo. ¿Para qué? Para que alcance a otros también con este mensaje de la reconciliación. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo vino un día, murió en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó con gran poder y gloria. Y Él está vivo, está a la diestra de Dios. ¿Y sabe qué? Sigue salvando todavía. Cristo salva todavía. Cristo quiere salvar a toda la humanidad. El virus más grande que tenemos no es este virus que está esparciéndose hoy en día. El virus más grande que tenemos es el pecado que está en cada uno de nosotros, que ya lo traemos. Se llama pecado. Y se manifiesta de muchas formas ese pecado: adulterio, fornicación, hechicerías, enemistades, pleitos, lascivias, envidias, malas palabras, tantas cosas que hay. Dios le llama pecado. Y eso nos separa y nos hace enemigos de Dios. Si yo me arrepiento, Dios me perdona. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió por mí, y por usted, y por todo el mundo. Aquí lo dice, vamos a leerlo, amén. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso se llama la justificación. Dios decidió llamar justo al que no era justo. No por su justicia de Él, sino por la justicia de Cristo Jesús, el justo por el injusto. Así dice la palabra de Dios. Y hermano, qué tremendo este ministerio de la reconciliación, hermano. Es un privilegio, es una bendición, hermano, que no solamente en la iglesia, que no solamente en su casa, en todo lugar donde andemos, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Querido hermano, querida hermana, usted es un embajador, usted es una embajadora de Cristo. La pregunta es: ¿estamos tomando ese ministerio de ser embajadores como Dios quiere, como Dios anhela? ¿Estamos cumpliendo las expectativas de Dios de ser embajadores? Podría decirse de nosotros: mira, ¿sabes qué? Este hombre parece que es cristiano, esta mujer parece que es cristiana. O dirán de nosotros: y dice que es cristiano, y dice que es cristiana. Dirán eso de nosotros. Qué triste, hermano, qué tragedia. Si eso dicen de ustedes, si eso dicen de mí, arrepintámonos, pongámonos de rodillas, clamemos a Dios, porque sabe una cosa: el más triste de todo esto es Dios. El más triste en todo esto es Dios, porque su nombre está siendo blasfemado. Hermano, arrepintámonos. Querido oyente, si usted no tiene a Cristo en su corazón, arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase, porque es enemigo de Dios. Pero si usted se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador, Dios le perdona, Dios le salva. Acompáñeme unas citas más. Romanos capítulo 11, versículo 13 al 15. Ahí mismo en Romanos capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Qué tremendo, hermanos. La palabra de Dios dice aquí: el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaban en enemistad,
estaban alejados y el evangelio vino a los gentiles. El apóstol Pablo una vez más, ahora escribiéndole a los romanos y diciéndoles a los romanos que eran gentiles, que no eran del pueblo de Dios, les está poniendo muy en claro. Dice, porque hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, dice, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, dice, ¿qué será su admisión? Es decir, cuando vino Jesús aquí a la tierra, vino Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo a la tierra, tuvo su ministerio por aproximadamente 33 años. Y después murió. Él vino a los judíos, vino a hablarle a los judíos, y en el camino se encontró a muchos gentiles. Pero el objetivo era venir a los judíos, pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que los judíos rechazaron el evangelio. Rechazaron, y por los judíos fue crucificado. Entonces el apóstol Pablo, más adelante él aparece, es llamado por Dios, y ahora lo llama Dios a los gentiles, porque el pueblo judío en su gran mayoría lo rechazaron como su Mesías, como su Dios, como su Salvador. Y entonces se extiende el evangelio a los gentiles, que somos usted y yo, todos los que no somos judíos, somos gentiles. Entonces el apóstol Pablo, después de que estos hermanos habían creído en él, les llama la atención y les dice, hey, si el haber hecho a un lado al pueblo judío vino a ser para salvación a ustedes, para reconciliar, imagínense qué será si los vuelve a recibir otra vez a los judíos. Hasta van a resucitar de entre los muertos. Porque si su exclusión sirvió para reconciliarlos, entonces ¿qué será su admisión otra vez? Cuando Dios vuelva a recibirlos, va a ser un gozo enorme, va a ser algo maravilloso, hermano, tremendo. Dios y su pueblo, un pueblo rebelde, los judíos un pueblo rebelde, en su gran mayoría como nación. Véalo usted mismo, ahorita que estamos leyendo, ¿verdad? Estamos ya en segunda de Samuel, acabamos de entrar a segunda de Samuel, capítulo 1 y 2, hermano, qué tremendo que estamos viendo la historia ahí, ¿verdad? Qué bonito es leer, y a propósito, hermano, lea su Biblia. Ya les mandamos ahí, ¿verdad? A todos los de la iglesia, les mandamos su lectura bíblica, hermano. Qué bendición poder tener la lectura de la palabra de Dios. Y mirar cómo podemos ver nosotros, darnos cuenta la historia del pueblo de Israel, el pueblo judío. Cómo hacían a Dios a un lado, cómo pidieron un rey. Y luego vino el rey Saúl y el mismo rey rechazó a Dios. O sea, el mismo Saúl dejó a Dios. El propio rey que pidieron, y después viene el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, y todo estaba bien, pero también este rey cayó en pecado, se hizo a un lado de su Dios y no le construyó templo. Fue hasta su hijo Salomón fue el que le construyó casa a Jehová, pero también Salomón se desvió. Y hermano, así podemos contar historia tras historia. El hombre se desvía. ¿Qué nos queda entonces? Cada día arrepentirse de sus pecados. Cada día reconocer, hermanos, que no hemos llegado ya a la meta, no hemos alcanzado ya el trono todavía de la gracia del Señor. Estamos extendiéndonos hacia Él. Estamos extendiéndonos cada día. Y no estoy hablando, ¿verdad?, de mantener la salvación. La salvación es gratuita, la salvación es permanente. La salvación no se pierde, la salvación es segura en Cristo Jesús. No hay cosa más segura que la salvación que Cristo da, pero tiene que recibirlo de todo su corazón. Recíbalo con todo su corazón y Cristo le salvará. Y hermanos, qué tremendo poder meditar en esto. Estoy a punto de terminar, hermanos. Quiero llevarlo a una última cita. Vaya a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 13 al 17. Vamos a leer aquí algo
A ver si con esto terminamos. Estamos hablando, ¿de qué está hablando? Si usted acaba de prender la tele, acaba de prender su teléfono, acaba de prender su computadora, ¿verdad? Y nos está mirando por el Face. Estamos hablando de la reconciliación. Estamos hablando qué es la reconciliación y todo lo que conlleva la reconciliación, ¿verdad? Estoy diciendo de una forma muy general, pero también bíblicamente hablando, la palabra de Dios nos habla de la reconciliación, nos habla de que la reconciliación se da en dos formas: se da la reconciliación con Dios, la reconciliación con los hombres, que nos pongamos a cuenta con nuestros hermanos, y también que nosotros podamos darnos cuenta que se nos ha entregado en nuestras manos el ministerio de la reconciliación, que Dios quiere que vayamos y seamos embajadores para que le hablemos a otros de Cristo, y que esos otros que andan perdidos se reconcilien con Dios y vengan a conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es importante. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor ahí. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ahí está, hermano. Qué bendición tener la palabra de Dios. Dese cuenta lo que dice la palabra de Dios. Dios nos reconcilió mediante la cruz, mediante su Hijo Jesucristo. Vino la reconciliación, y de los dos pueblos, del pueblo judío, del pueblo gentil, hizo un solo pueblo. Hoy se llama la iglesia de Cristo. El grupo de personas que quizás están alrededor del mundo, pero existe también en iglesias locales, como la iglesia que aquí tenemos, por la gracia del Señor, una iglesia local donde se congregan los creyentes, donde se congregan los nuevos nacidos, donde se congregan aquellos que se bautizan y que quieren hacer la voluntad de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque mucha gente viene a la iglesia y piensa que por eso va a tener el favor de Dios, pero no es así, querido hermano. El favor de Dios se obtiene solamente por la reconciliación a través de la cruz de Cristo. Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros. Él es el que da vida, Él es el que vino a morir, y por medio de Él podemos tener reconciliación con Dios. Puede hacer de los dos un solo pueblo, para que ese Dios, creador, sustentador y salvador, tenga comunión con su pueblo. ¿Qué piensa de eso, querido hermano? ¿Se da cuenta que estamos en un lugar privilegiado? Usted que ha creído en Cristo, que un día recibió a Cristo en su corazón, tiene un gran ministerio. Tenemos un gran ministerio. Dice la palabra de Dios, el ministerio de la reconciliación. Es ir a hablar a la gente, pero no solamente hablarle de palabra, demostrarle con hechos que somos de Cristo. Y es ahí donde está lo bueno, ¿verdad? Es ahí donde nosotros, hermanos, nos cuesta. Por esa razón le pregunto, ¿leyó su Biblia esta semana? ¿Leyó su Biblia esta mañana? ¿Hablamos con Dios en este día? ¿Oramos a Dios? ¿Hicimos oración? ¿Le pedimos perdón por nuestros pecados? Si usted dice que sí, qué bendición, gloria al Señor. Usted va a ser un buen embajador de Cristo. Pero si no lo hicimos, estamos fallando. Pero ¿sabe una cosa? Todavía Dios está sentado en su trono y todavía está diciendo, ven, arrepiéntete y vuelve a tener comunión con tu Dios. Dios todavía está, hermano, esperando que cada uno de nosotros acudamos a Él, vayamos a Él,
como dice su palabra. Venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor Jesucristo da descanso, hermanos. Cuando no estamos orando, cuando no estamos leyendo, cuando no tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, cuando no tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, nos vamos a cansar, vamos a menguar, vamos a estar apagados, vamos a estar apáticos, vamos a estar criticando todo, a todo mundo, cristiano o no cristiano, vamos a renegar de todo. Y tristemente hasta va a renegar de su propia fe. ¿Para qué me hice cristiano? ¿Para qué andaba yo con esto de los aleluyas? Me va re mal, ya ni me va re bien. No, ya no quiero nada. Hasta usted va a terminar así. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido, no ha comprendido que todo comienza con la reconciliación y proviene de Dios. Dios le ama, Cristo le ama, Cristo nos amó a nosotros y quiere ser nuestro amigo. Cristo mismo lo dijo: ya no os llamaré siervos más, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamaré mis amigos. Cristo quiere ser su amigo, mi amigo. Y qué bendición, hermano, ya no enemigo, ¿verdad? Ya no enemigo de Dios, amigo de Dios. ¿Se acuerda usted de un hombre que así se llamó? Abraham. Abraham es el único hombre en toda la Biblia que tiene este título. Abraham fue llamado amigo de Dios. Hermano, que podamos ser llamados amigos de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Pongámonos a cuentas con Él, hermano, y comencemos. Y el día de hoy, ahorita mismo, o mañana tempranito, si Dios nos presta vida, si Dios nos da fuerza, lo primero que haga, tome su Biblia, léala y diga: Señor, háblame, Señor, aquí estoy, perdóname. Yo no sabía esto, pero Señor, ayúdame. Y sabe una cosa, Dios le perdonará, Dios le amará y Dios le reconciliará. Y hermano, hay un gozo especial. En medio de estas pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de los virus, puede ser que se vaya este virus, pero puede venir otro más agresivo. Puede ser que se vaya este virus y puede ser que se desate una guerra. No estamos aquí para hacer escándalo, no estoy alarmando a nadie ni nada. Simplemente es algo que puede pasar. Pero ¿dónde está su confianza y mi confianza? Debe estar en Cristo. Y por esa razón, hermano, anunciémosle a toda la gente: Cristo nos ama, Cristo le ama. Arrepiéntase de sus pecados y venga a Él, porque los pecados son los que detienen esa comunión. Por el pecado no podemos ir a Él. Así es que le invito, querido oyente, querido hermano, medite en eso en esta noche. Y bueno, hermanos, pues hasta aquí llegamos. Gracias por su atención. Gracias por esta noche que nos han regalado estar con nosotros. Y gracias a Dios sobre todo, estemos orando unos por otros. Y muchas gracias, hermano, y ánimo, fírmese adelante, hermano, con valor, y que el Señor nos ayude. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen una excelente noche. Dios les bendiga. Gracias.